hola. Ya llegando a mitad de año, ¿no? Se ha puesto a pensar que estamos en el mes de junio, este mes que marca que hemos llegado a la mitad de nuestro año, ¿no? Y qué impresionante, porque no sé ustedes, pero por ahí a mí me da la sensación que hubiera pasado muy rápido. Y si nos ponemos a pensar un poco en el tiempo que ha pasado y nos volvemos atrás, pensamos que ha pasado enero y febrero. Y tal vez en enero y febrero planeamos las vacaciones, salimos de vacaciones, descansamos en nuestra casa, tuvimos este tiempo de descanso que nos brinda la posibilidad de retomar fuerzas, ¿no? Pero si pensamos en marzo, tal vez en marzo comenzaron las clases y allí preparamos a nuestros niños para comenzar el año lectivo. Si sos joven, estudiás, comenzaste en marzo allí a cursar, ¿no? Quizás en marzo tuviste que retomar las actividades laborales, pero en marzo fue eso. Pero ahora en julio, ya en menos de un mes, vamos a estar de vacaciones nuevamente. Nuestros niños van a estar de vacaciones nuevamente, ¿sí? Es decir, que el año corre muy rápido. En abril tuvimos la convención. ¿Cuántos cumpleaños han pasado quizás desde ahora de enero hacia ahora, ¿no? ¿Cuánto tiempo que ha transcurrido? Y podríamos decir que llegar a la mitad es importante. Sin duda, cuando uno habla de la mitad de algo, es que ha transcurrido la mitad del esfuerzo, la mitad del trayecto. Y qué bueno haber llegado hasta ese lugar. Pero la mitad no lo es todo. ¿Sí? La mitad no lo es todo. Y díganme si no lo es todo cuando quizás podemos escuchar, estoy medio enamorado. ¿A quién le sirve un enamorado a medias? ¿De qué manera podemos imaginar estar medio enamorado? Es una mitad que huele a poco, ¿no? Y en ocasiones las mitades tienen sabor a poco. Si decimos que está medio cocido, no sé, imagínese un pollo, ¿sí? O el asado medio cocido, qué triste, ¿no? No tiene ninguna gracia esa mitad. O tengo medio auto y te imaginas solamente 2 ruedas. Imposible estar contento con esa clase de mitades. Imposible sentirse satisfecho, imposible sentirse pleno. Por eso las mitades son buenas, pero no lo son todo. No lo son todo. Y en este tiempo que estamos hablando de cosechar aquello que sembramos, ¿no? Pensaba en el sembrador. Pensaba en nosotros como sembradores. Y todos somos sembradores. Y qué bueno que muchas veces esa siembra que hemos hecho por años, aún quizás desde que empezó este año, que hemos afirmado esto de sembrar para poder cosechar, ¿no? Qué hermoso que tal vez que la siembra que hemos hecho nos ha permitido acercarnos a Dios. Qué hermoso si esa siembra que hemos hecho nos ha permitido seguirle y hoy estar aquí siendo un discípulo de Jesús. Qué hermoso si comenzaste a sembrar este tiempo y te has acercado a una célula. Qué hermoso si comenzaste a sembrar y tal vez hace unos domingos que estás viniendo aquí por la mañana. Qué hermoso si comenzaste a sembrar este año y dijiste voy a sembrarle a Dios mi servicio, mis ofrendas. Y sin duda en toda siembra que hemos hecho ha habido cosecha, ha habido conquista. Sin duda un montón de cosas podés proclamar que las lograste, que las alcanzaste, que hoy las tenés en tus manos. Qué hermoso si fuiste a un encuentro. Qué hermoso si sembraste el tiempo del módulo del preencuentro y pudiste ir a un encuentro. Qué hermoso si te animaste a sembrar porque dijiste voy a comenzar a ir los jueves a esa casa que me invitaron y hoy sos parte de una célula. Qué hermoso todo lo que alcanzaste. Qué hermoso que es aquella mitad que quizás hemos transcurrido, aquello que hemos logrado a lo largo del tiempo. Pero ¿saben qué nos dice Jesús? ¿Sabe qué nos dice? Que los finales son importantes. No solo los comienzos, no solo lo que transitamos, sino los finales son importantes. Y le voy a leer un versículo que está en Mateo 24:13 y dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Fíjense, habla del final, el que persevere hasta el fin, el que permanezca, no el que se quede a mitad del camino, no el que haga la mitad del trayecto, no el que llegue a un poquito, no el que alcance tan solo la mitad, sino el que persevere hasta el final. Por eso si estás esta mañana, persevera hasta el final de tus días. Quédate hasta el último de tus días cerca de Dios. Anímate a ser aquel que persevere hasta el fin, porque dice Jesús que el que llegue hasta el fin, ese será salvo. Qué triste que es quedarse a la mitad del camino. Qué triste es llegar tan solo a la mitad, dar unos pequeños pasos y quedarse ahí estancado. Por eso los finales son mejor que los comienzos. Otro versículo dice en Eclesiastés 7:8, mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sí? Mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Cuántas veces emprender un negocio está lleno de entusiasmo, está lleno de ilusiones, está lleno de fuerzas, ¿no? Pero dice que no es mejor el principio, sino en el final. Porque si llegas al final, significa que tal vez has atravesado los días de prueba, has atravesado los días de escasez, has atravesado los días en que las compras no son, que las ventas no son tan buenas, has atravesado esos días donde los empleados quizás fallan. Por eso es mejor el final del negocio que el principio. Y acá lo que podemos descubrir es que es bueno llegar a la mitad, pero mejor es llegar hasta el final. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque como sembradores, como personas que están plantando semillas que quieren que den fruto, debemos entender que nosotros también tenemos que llegar hasta el final. Que nosotros también tenemos que alcanzar la plenitud de lo que Dios quiere y no cansarnos a mitad de camino. Y pensaba, ¿qué les pasa a los sembradores? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando de alguna manera sentimos que hemos llegado a la mitad? Que hemos llegado a alcanzar ciertos logros, que hemos no solamente sembrado, sino cosechado cosas que han sido de esfuerzo, han sido de conquista, han sido de vencer, pero estamos ahí a la mitad del camino, sin haberlo alcanzado todo, porque verdaderamente nuestro camino se termina cuando Jesús nos llame a su presencia, cuando Él venga por nosotros. Por ende, todos de alguna manera estamos a mitad de camino. Y allí me encuentro, sí, y les voy a hablar en esta mañana de un hombre de Dios, sí, un profeta que se llamaba Elías. ¿Sí? Elías es un profeta del Antiguo Testamento que tuvo una muy importante y difícil misión, que era volver a acercar al pueblo de Dios a la verdad, volver a acercarlo a Dios, porque este pueblo había caído en la idolatría y se había volcado a Baal, que era un dios de los cananeos, un pueblo enemigo, un pueblo que había hecho que el pueblo de Dios se desviara tras ese Dios y que fuera preso de la idolatría. Entonces este hombre de Dios, este profeta, tenía la misión de acercar nuevamente al pueblo de Dios a Dios, acercarlo a la verdad de Dios. Y se levantó en medio de este escenario tan horrible como un hombre que Dios usó para poder volver a su pueblo a la verdad. Y a él le tocó luchar con un pueblo que estaba totalmente volcado a dioses ajenos y a un rey impío, alejado de Dios, que llevó a su pueblo a la idolatría, que llevó a su pueblo a la confusión, que llevó al pueblo a alejarse de Dios. Este rey se llamaba Acab. Y en ese escenario se levanta este hombre, este profeta que se llamaba Elías. Un profeta poderoso, un profeta impresionante, un hombre de Dios que vamos a ver que se animó a sembrar semillas confiando en el poder de Dios. ¿Y por qué digo que sembró semillas confiando solamente en Dios? Porque él se tuvo que enfrentar a enemigos. Se tuvo que enfrentar a enemigos que querían callar su voz. A este rey impío y a todos los profetas que estaban del lado de este Dios enemigo, que lo querían eliminar, que lo querían exterminar.
gente que quiso callar su voz de mil maneras, pero él fue un sembrador en todo tiempo. Él fue un sembrador en toda circunstancia. Él fue un hombre que fue plantando semillas de Dios, aunque se tuviera que enfrentar a cualquier enemigo. Y sin duda, él también pudo cosechar de su fidelidad, de su entrega. Y les voy a contar ciertos episodios que vive él en favor de lo que Dios había puesto como misión en su vida. Dice que Dios le habla a este hombre y le dice que profetice una gran sequía que se iba a avecinar para todo el pueblo, para toda la nación. Es decir, que este hombre, Elías, se tiene que acercar a Acab, este rey impío, y le tiene que anunciar el mensaje de parte de Dios. Y el mensaje era que no iba a haber ni rocío ni lluvia en estos años, sino solo por mi palabra. ¡Wow! Este hombre le tocó anunciar lo malo. Este hombre le tocó pararse frente a sus enemigos y anunciar lo que Dios quería que fuera anunciado. Es decir, que este hombre se la jugó por Dios, porque sabía que hablar lo que Dios le había dicho no lo iba a poner en un lugar cómodo. Es decir, que este hombre sembró semillas de obediencia. Sembró semillas de obediencia a la voz de Dios, al mandato de Dios, a lo que Dios tenía para él. Y este hombre, porque había sembrado semillas de obediencia, cosechó la voz de Dios. La voz de Dios fue la que tuvo en su oído para anunciarle lo que iba a venir. Por eso que bueno, cuando nosotros sembramos semillas de obediencia, esas semillas que nos hacen hacer lo que Dios quiere, que nos hacen ser fieles a Él, que no importa si nos enfrentamos quizás a un mundo enemigo, a un mundo que a veces quizás nos quiere hacer tropezar, que nos quiere hacer volver atrás, que nos quiere hacer enemigos de Dios, pero nosotros sabemos que cuando le obedecemos tenemos la posibilidad y la seguridad de que esa semilla de obediencia va a ser la seguridad de que en nuestra cosecha va a haber voz de Dios. Y qué bueno que es tener la voz de Dios. La voz de Dios nunca se equivoca. La voz de Dios nunca nos hará vivir en incertidumbre. La voz de Dios nunca nos hará estar en oscuridad. La voz de Dios siempre será la que nos permitirá estar seguros aún en los peores momentos. Fíjense en que lo que él anunciaba no era un tiempo agradable, no era un tiempo fácil, pero la voz de Dios fue la que le permitió estar seguro. Por eso qué hermoso seguir sembrando esas semillas de obediencia. Qué hermoso cada vez que vos decís, hoy voy a venir a la iglesia, hoy voy a venir a congregarme, hoy voy a ir a la célula, me voy a preparar para ir a un encuentro, voy a sembrar esas semillas de obediencia, porque siempre que las sembremos te pondrán delante de la voz de Dios. Y qué lindo que es saber que la voz de Dios nos guarda. Pero no solamente esto, sino que este hombre tuvo que pagar un precio ante semejante anuncio. Dios le ordena que él se esconda frente a un arroyo apartado, porque obviamente generó el odio de este rey que lo iba a querer matar a toda costa. Así que Dios le ordena que se esconda en este lugar. Pero dice, nos cuenta la Biblia, que en ese lugar Elías era alimentado por cuervos. ¡Wow! Era alimentado por cuervos. La Biblia nos dice que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Este hombre había sembrado semillas de fidelidad, había pagado el precio y ahora estaba cosechando lo que Dios traía de su parte como sobrenatural. Díganme si no es sobrenatural que los cuervos alimentaban a este hombre, que esa ave preparada para comer todo, incluso aún carroña, eran los que alimentaban al siervo de Dios. Por eso qué bueno cuando vos sembrás en fidelidad y pagás el precio, un precio que a veces no es tan cómodo, cuando quizás en tu casa te hacen la guerra, cuando en tu casa te dicen ¿a qué vas ahí? Cuando en tu casa quizás recibís palabras de desaliento, cuando en tu trabajo se te burlan, cuando tal vez no recibís la aprobación de aquellos que te gustaría, pero pagás el precio por serle fiel a Dios, te quiero decir que lo sobrenatural te va a alcanzar.
Te quiero decir que cuando otros no tengan y la sequía les alcance, a vos, si es necesario, Dios te va a alimentar con los cuervos. A vos, si es necesario, Dios va a abrir los cielos y te va a suceder lo que a nadie le sucede. Porque Elías no tenía posibilidades, pero Dios se las dio. Y qué hermoso que es saber cuando las posibilidades que estás viviendo te las dio Dios. Que tal vez en este tiempo, un tiempo difícil, un tiempo donde la economía no es la mejor, quiero decirte que a vos te va a ir bien. Que si vos sembrás estas semillas de fidelidad, lo sobrenatural te va a alcanzar. Y tal vez no te vas a explicar cómo ni de qué manera, pero Dios también va a hacer tu justicia. Algo Dios va a hacer a tu favor. Porque cuando nosotros sembramos semillas de fidelidad, Dios nos abre la puerta para cosechar lo sobrenatural. Dice que pasado unos días, este arroyo donde estaba Elías refugiado se seca. Y Dios le da una nueva palabra y le dice que se vaya a Sarepta, donde se iba a encontrar con una mujer que le había dado una orden para que le alimentara. Pero esta no era cualquier mujer, era una mujer viuda. Y era una mujer que estaba al borde de no tener nada. Nos cuenta la historia que cuando Elías se encuentra con esta mujer, se encuentra con una mujer que tan solo tenía un puñado de harina. Una mujer que solamente tenía un poco de aceite y que había salido a juntar 2 leños para preparar lo último que tenía, darle de comer a su hijo, comer ella y dejarse morir. Fíjense en lo loco de Dios, por decirlo, que la mujer que lo iba a alimentar a este hombre era una mujer que se estaba preparando para morir. Una mujer que había acomodado todo para decir, voy a comer por última vez con mi hijo y me voy a dejar morir. Pero la mujer de la que Dios le había hablado a Elías, que le iba a alimentar, era esta mujer. Y esta mujer fue obediente porque Elías le pide algo que parecía una locura. Dame de comer a mí primero y te aseguro que no va a faltar. Te aseguro que no va a escasear. Y así hizo esta mujer en obediencia. Preparó al profeta, le dio de comer al profeta y nos cuenta la Biblia que no escaseó la harina, que no escaseó el aceite. Y no solamente comió Elías, sino que comió esta mujer, comió su hijo y nunca más le volvió a faltar a esta viuda. Qué impresionante cuando nosotros dependemos de Dios. Qué hermoso que es cuando nosotros no dependemos tanto de lo que diga el mundo, de lo que digan las personas, de lo que digan las circunstancias, de lo que digan los diagnósticos, de lo que diga el alrededor, cuando dependemos de Dios. Porque cuando dependemos de Dios cosechamos los milagros. Y este hombre, dependiendo de Dios, cosechó un milagro tan impresionante que no solamente le alcanzó a él, sino que bendijo a otros. Por eso cuando vos y yo somos hombres y mujeres que dependemos de Dios, vamos a poner semillas que van a bendecir a otros. Si vos hoy te animás a depender de Dios, si esta mañana seguís abrazado a Dios, a lo que Él quiere, a lo que Él espera de vos, si seguís en fidelidad, si seguís esperando en una palabra que Él te ha dado, te aseguro que tu alrededor va a ser bendecido. Que tu alrededor va a ser alcanzado, que va a haber milagros no solo para tu casa, no solo para tu necesidad, sino que tus vecinos van a ser bendecidos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, aquellos que quizás muchas veces se han comportado como enemigos, van a recibir milagros a causa de vos, que sos un hombre de Dios, una mujer de Dios. Y no solamente esta historia termina allí con esta mujer, sino que dice que pasado el tiempo, este niño, su hijo, se enferma gravemente y muere. Pero cuando ese episodio tan terrible llega a la escena de esta familia, ¿quién estaba en ese lugar? Elías, un hombre de Dios. Un hombre de Dios que clama, que ora, y este niño resucita. Por eso cuando también sembramos semillas en Dios, aún lo que parece muerto va a volver a vivir.
Por eso si vos esta mañana estás pensando en esas semillas que estás plantando, quizás ahí en medio de la aflicción, en medio de los enemigos, en medio del peligro, en medio de la soledad, quiero decirte que esas semillas van a traer cosecha. Y la cosecha de esa semilla va a ser vida y vida en abundancia. Así que este hombre vivió cosas impresionantes, cosechó milagros, cosechó lo sobrenatural, cosechó voz de Dios y fue bendición para otros. Pero llega el tiempo donde Dios le vuelve a hablar a Elías y le dice, volvé ahora con Acab y mostrate delante de él, porque ahora, así como un día dije que iba a dejar de llover, sobre la tierra, ahora nuevamente voy a hacer que la lluvia vuelva. Es así que Elías se presenta delante del rey y le dice que reúna todo el pueblo, y no solamente el pueblo, sino los 450 profetas que eran de Baal, que eran de este dios cananeo al que se habían volcado, al que también el pueblo de Dios había de alguna manera idolatrado y hecho su Dios. Y le dice que se presente todo el pueblo porque Dios iba a hacer maravillas e iba a demostrar quién era el verdadero Dios. Y ahí Elías se presenta con un desafío, ¿no? Y les dice, tráiganos 2 bueyes, vos elegí uno, ¿sí? Acá elegí uno, yo voy a elegir otro. Pongamos debajo de este animal la leña y fíjense en lo que dice. Vamos a invocar vos a tu Dios. Vos vas a invocar a Baal, pero yo voy a invocar a mi Dios. Yo voy a invocar al Dios que conozco. Yo voy a invocar al Dios que he visto obrar, que he visto hacer, que he visto sus maravillas y sus prodigios. Y el Dios que sea el verdadero va a ser el que encienda el fuego debajo de este animal. Así que empiezan, ¿no? Y de alguna manera Elías le cede el lugar a que sean ellos primeros. Y dice que comenzaron a invocar a Baal y estuvieron haciéndolo desde la mañana hasta la tarde, invocando a este Dios para que encendiera el fuego y se prendiera este sacrificio, este holocausto. ¿Y saben qué? Ese Dios nos respondió. Y Elías comenzó a burlarse y les decía, griten más fuerte, quizás su Dios está ocupado. Griten más fuerte, quizás su Dios se fue a hacer un trámite y no los escucha. Griten más fuerte, quizás su Dios está haciendo otra cosa. Y comenzó al enemigo a burlarse del enemigo. ¿Y saben qué? El enemigo no respondió. Ese Dios extraño no respondió. Y aunque dice la palabra que aún se flagelaban, se cortaban, hacían de todo, ese Dios no respondió. Ese Dios no tuvo el poder de encender el fuego de ese sacrificio. Pero ¿saben qué? El Dios de Elías sí pudo. Porque el Dios de Elías, el mismo que tenés vos, el mismo que tengo yo, sí puede. Porque Dios puede contra todo, porque Dios puede hacer lo que nadie más puede. Pero vamos a leer, y ahí sí les invito a que me acompañen en Primera de Reyes, capítulo 18, vamos a leer del versículo 30 al 40. Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 30 al 40. Y acá nos encontramos cuando le toca el turno a Elías. Acá nos encontramos cuando le toca el turno a este hombre de Dios. Y dice así, Primera de Reyes 18, del 30 al 40. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Fíjense en este detalle, él tenía que hacer que el fuego se encendiera, ¿no? Pero dijo esto, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez.
Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no se escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. ¡Wow! Dios es Dios y contra Dios nadie puede. Dios es Dios y lo que Él quiere hacer, Él lo hace. Por más agua que haya, por más enemigos que existan, por más adversarios que se levanten, porque Dios tiene el poder de hacerlo todo a nuestro favor y a favor de su nombre, para que el pueblo sepa que Él es Dios, para que vos y yo sepamos que Él es nuestro Dios, que pelea a nuestro favor y se levanta para vencer. Él se merece un aplauso, ¿no le parece? Wow, sí, Él se lo merece. Gloria a Dios. Qué hermoso lo que Dios hizo. Él mostró que Él era Dios. Porque cuando Dios se muestra, nadie puede negar que Él es el Dios que todo lo hace. Y eso hizo allí delante de este pueblo, delante de Elías, delante de los enemigos que terminaron degollados, que terminaron sin futuro, sin destino. Y qué bueno que es cosechar. Y yo creo que recién cuando les hablaba de las mitades, yo puedo decir que Elías había hecho una buena mitad. Elías había sembrado de una manera tan impresionante que lo que había cosechado era tan especial que podríamos decir que era un tesoro. Que sin duda la voz de Dios, lo sobrenatural, los milagros, los prodigios, todo lo que había visto Elías, sí, era una buena cosecha, porque él había hecho una buena siembra. Pero la historia no termina allí y les voy a leer una parte que está un poquito más adelante en Primera de Reyes, también en el capítulo 19, y voy a leer desde el versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Y nos encontramos nuevamente con Elías. Y dice, viendo pues el peligro... me olvidé de contarles una parte, ¿sabes? Ya sé, por eso quería leer desde el 3. Sí, si no, no vamos a entender. Sí, este rey impío que era Acab tenía una esposa que era peor que él, ¿sí? Sí, era peor que él, ¿no? Era brava, esta era brava pero para lo malo. Se llamaba Jezabel. Y una de las cosas que hizo esta mujer al enterarse lo que Dios había hecho por medio de la vida de Elías, le mandó un mensajero. Y este mensajero le dijo que esto, así me hagan los dioses y mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de los profetas que mataste. Lo amenazó de muerte. Le dijo, mañana a esta hora, si vos no estás como están estos profetas que vos mataste, yo voy a dejar de existir. Así hagan los dioses conmigo, si yo no cumplo con esta amenaza. Y esto llegó a los oídos de Elías. Esta amenaza llegó a los oídos de Elías. Y allí es donde desde el versículo 3 dice, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en la cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Qué bárbaro, ¿no? Este hombre que había visto tanto de parte de Dios, ahora se había ido al desierto. Ahora le decía, basta Dios, quítame la vida. Ahora este hombre que había visto maravillas le decía a Dios, Señor, estoy solo. Y pensaba cuántas veces hemos llegado hasta la mitad con tantas glorias, con tantos triunfos, pero llega un momento donde quizás nos puede pasar lo que le pasó a Elías, que se sintió solo, que comenzó a decir, estoy solo. Tal vez hoy estás esta mañana y te sentís solo, porque las circunstancias que te rodean te han hecho sentir que nadie te acompaña. Porque tal vez vos decís, vengo sola a la iglesia y la verdad que te encantaría estar acompañados por lo que vas a más. Porque tal vez sentís que te abandonó alguien a quien vos más amabas. Tal vez un discípulo te abandonó. Tal vez un discípulo te dejó solo. Tal vez te abandonó tu esposa, te abandonó tu esposo. Tal vez te abandonaron tus hijos porque hoy no están a tu lado. Porque parece que se hubieran cambiado de familia, por decirlo. Y te sentís ahí solo. Y muchas veces te decís a vos mismo, hoy estoy solo. Hoy estoy sola. Y te sentís en ese lugar de aflicción que estaba Elías declarando que verdaderamente estaba solo. Pero cuando Dios le habla, le dice, no, Elías, no estás solo. Quizás vos te sentís solo. Quizás vos pensás que sos el único que ha quedado. Quizás te sentís que vos solo has permanecido. Pero Elías, te quiero decir algo. Esa voz que estás escuchando no es mi voz. Porque quiero decirte que no solamente estás vos, sino que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal, que han permanecido fieles, que han permanecido enteros. Por eso quiero decirte esta mañana, no estás solo. No estás sola. Quiero decirte que muchos como vos se levantan en fe todas las mañanas diciendo voy a permanecer, voy a perseverar, voy a llegar hasta el final. No me voy a perder mi mejor mitad, que es la que viene por delante. Por eso si esta mañana te sentís solo, quiero decirte que lo que Dios te viene a decir, yo estoy a tu lado para acompañarte. Hasta el fin de tus días, aquí, yo estoy contigo. Hasta el fin del mundo, dice Dios. Por eso hoy salí de esa cueva de soledad. Es una mañana para que salgas de esa cueva a la que le diste permiso para hacerte sentir que estabas sola. Porque quiero decirte que el mismo Dios que tenía Elías para la primera mitad es el que seguía teniendo para ese momento. Era el mismo que le acompañaba. Pero este Elías comenzó a decir, no tengo fuerzas. Y se metió en una cueva debajo de un árbol y se quedó dormido. Pero Dios le despertó y le dijo, come y bebe. Y se volvió a dormir. Pero Dios otra vez le volvió a despertar y le dijo, come y bebe. Recupera tus fuerzas, Elías, porque tus fuerzas te las puedo dar yo como nadie más puede. Y quiero decirte que esta mañana, si has venido sin fuerzas, el que te dice come y bebe es Dios. Porque Él te puede llenar de esas fuerzas que no tienen fin, que no conocen de un lugar donde se acaban, sino que te las da Dios. Y contra las fuerzas de Dios nadie puede. Fuerzas para enfrentar la adversidad, fuerzas para enfrentar el mañana, fuerzas para seguir venciendo, fuerzas para salir de la esclavitud, fuerzas para volver a comenzar, fuerzas para volver a abrazar el propósito, fuerzas de Dios, la que no tiene límite. Por eso cuando le tocó el ángel de Jehová le dijo, largo camino te resta. Aquel que había pensado que se había acabado y que había terminado, Dios le decía, tenés mucho por delante. Y quiero decirte, tenés mucho por delante. Por eso no te quedes a la mitad del camino. Anímate a descubrir ese largo camino que te resta. Porque en ese largo camino que te resta está la mejor mitad. En ese largo camino que te resta es el que vas a vivir la cosecha más impresionante de tu vida.
Porque en ese largo camino que te resta, si Dios hizo grandezas en el ayer, no te podés perder de ver las grandezas que Dios va a hacer en el presente y en el futuro. Porque Dios no es Dios de ayer, Dios siempre es Dios del presente y Dios del mañana, Dios del futuro. Y quiero decirte que a este hombre, a Elías, le esperaba la mejor mitad. A este hombre le esperaba el mejor mañana, le esperaba el mejor futuro, porque Dios lo levantó y lo puso en un lugar alto y lo envolvió de su poder y lo envolvió de su presencia. Y aquel que se iba a quedar de mitad de camino, Dios lo puso en pie. Y qué impresionante que hoy puedas sentir que Dios te pone en pie. Que Dios te pone en pie ¿para qué? Para anunciar lo que Dios tiene por delante. Porque este hombre en ese mañana sí anunció que iba a volver a llover. Y después de 3 años y medio, en ese mañana, Dios nuevamente le habló a este hombre y la voz de Dios dijo que iba a volver a llover después de 3 años y medio. ¿Qué hubiera sido si este hombre se quedaba quieto en ese lugar de angustia y no se levantaba? Pero él se puso de pie para anunciar que la lluvia iba a volver, para anunciar que aquello que Dios había dicho en un tiempo como juicio, ahora Dios iba a traer un tiempo de bondad. Y en esta segunda mitad, para terminar con esta historia maravillosa, quiero decirte que Elías ungió a Eliseo. Eliseo se transformó en el ayudante de Elías, en el futuro profeta para esta nación. Y junto con él, ¿sabes lo que hicieron? Se ocuparon de terminar con el rey Acab, con su esposa Jezabel, que lo había amenazado, y con el hijo Josías, que iba a ser el heredero de esta familia impía. Es decir, que en la segunda mitad iba a haber más poder. En la segunda mitad iba a haber más cosecha. En la segunda mitad iba a haber más de lo sobrenatural. Y quiero decirte más, este hombre que se había preparado para morir, este hombre que le decía a Dios mismo, quítame la vida, ¿para qué estoy? ¿Para qué me sirve? Este hombre que se había metido en una cueva de oscuridad, en una cueva de angustia, en una cueva de depresión, este hombre que había querido morirse, Dios no le permitió morir como cualquier mortal. ¿Sabes qué? Él fue arrebatado al cielo en un torbellino. Aquel que se había preparado para morir no conoció la muerte. Aquel que se había preparado para desistir no conoció lo que era ser vencido. Por eso no te quedes con la mitad de lo que viviste. No te quedes con la mitad de lo que alcanzaste. Quiero decirte que Dios quiere que llegues hasta el final de tus días y que te atrevas a ver la cosecha que hay en el final, porque la segunda mitad es tu mejor mitad. Y si querés vivir esa segunda mitad, te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar esta mañana. ¿Qué te parece si esta mañana pasas acá al frente y le decís, Señor, yo quiero llegar hasta el final? ¿Qué te parece si esta mañana le decís aquí en el altar, Señor, yo quiero vivir mi mejor mitad? Porque he vivido muchas cosas buenas, he visto tu mano, he visto tus milagros, pero Dios, quiero vivir la mejor mitad, la que vos tenés para mi vida, la que vos querés hacer en este tiempo, no me la quiero perder, porque tal vez he visto algo, pero en esta segunda mitad voy a ver lo mejor. No quiero ser de los que se quedan a mitad de camino, quiero, Señor, cosechar mucho más. Y si sentís que esta mañana necesitas nuevas fuerzas para llegar y hacer esa segunda mitad, te invito a que puedas pasar al altar y que en este lugar podamos buscar la fuerza de Dios para llegar hasta el final. Para llegar hasta el final. Quizás llegaste a la mitad y qué bueno todo lo que hiciste. Quizás sembraste por tiempo y qué bueno lo que cosechaste. Quizás sentiste, quizás serviste, quizás brindaste, quizás llegaste a cierto lugar. Quizás diste algunos pasos de fe. Tal vez fuiste al encuentro, tal vez fuiste alguna vez a la célula. Tal vez diste un pequeño paso. Tal vez gustaste de lo que era la cosecha que Dios tenía. Qué bueno
bueno todo lo que hiciste, pero te espera la mejor mitad. No te quedes a mitad del camino solamente habiendo gustado esas glorias que fueron para un tiempo y las disfrutaste y viste su mano. Pero quiero decirte, Dios tiene mucho más. No te quedes con lo que has visto. No te quedes con las glorias del pasado. No te quedes con lo que viviste en el ayer. Siembra hasta el final. Siembra hasta el final. Y si hoy estás en una cueva, hoy estás en ese lugar donde un día estuvo Elías, donde deseó hasta morirse, donde sintió que ya no podía más, donde tal vez los enemigos cobraron voz en su corazón y le hicieron sentir derrotado, y le hicieron sentir acabado, y le hicieron sentir que no había un mañana, que no había posibilidades, que no iba a volver a ser el mismo. Quiero decirte que hoy está Dios para decirte: yo estoy contigo para ayudarte, para pelear por ti, para darte una salida, para ser tu socorro, para mostrar mi mano, tu favor, para alimentarte y para que sepas algo, que en lo que yo tengo por delante vas a ver cosas mayores. Vas a ver cosas mayores, lo que tengo por delante. Vas a ver cosas mayores, y lo que pensaste que te iba a pasar y que iba a ser tu final, Dios va a cambiarlo, porque Él siempre tiene un mejor plan. Solo para ti, que no se apague, que no se apague este corazón que arde por ti, que una ofrenda pueda ser solo para ti. Solo con mirarte, Dios, mi corazón late aún más fuerte, más fuerte. Solo con oír tu voz, todo dentro de mí se estremece, se estremece, diciendo que te amo, te amo. No queda más que decir, más que decir. Te adoro, te adoro. Rindo mi vida ante ti, mi vida ante ti, Jesús. Que no se apague, que no se apague este corazón que arde por ti. Quiero ser una ofrenda, y que una ofrenda pueda ser solo para ti, oh. Y solo con mirarte, Dios, mi corazón late aún más fuerte y más fuerte. Solo con oír tu voz, todo de
se estremece diciendo que te amo, no queda más que decir, te adoro, rindo mi vida ante ti, te amo, no queda más que decir, y te adoro, rindo mi vida ante ti, yo, y te amo, no queda más que decir, te adoro, rindo mi vida ante ti, Jesús. Tuyo es mi corazón. Mi corazón, te amo, te adoro, 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 te adoro. Vida ante ti, Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús,
eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Subirá. Noche y día el incienso subirá. Pueden levantar sus manos al cielo esta mañana. Mientras siguen orando, Señor, hoy levanto mis manos en señal que te necesito, de que tú estás en este lugar. Si alguien necesita fuerza, dile: Señor, renueva mis fuerzas en este día. Y que esta semana, Señor Jesús, sea increíble para cada uno de los que estamos en este lugar. Puedes declarar esta mañana y decir: Señor, esta semana que viene será increíble, de buenas noticias, donde tú ordenarás todo, Señor. Hoy tomo esa palabra que ha sido impartida en mi vida, en mi corazón, la atesoro como una semilla. Y me preparo, Señor Jesús, para recibir todo lo que tienes para cada uno de los que estamos en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tu presencia está con nosotros, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, donde tú transformas cada vida y renuevas cada vida. Aquel que ha venido cansado hoy se va con fuerzas. Aquel que quizás necesita una bendición se va bendecido en este lugar. Hoy te damos gracias por eso, Señor. Queremos honrarte, bendecirte y darte las gracias en el precioso nombre de Jesús. Y decimos amén, amén y amén. Y damos un fuerte aplauso al Señor, como siempre lo hacemos. Dáselo fuerte a Él. ¿Cuántos se van bendecidos de este lugar, de esta casa? Puedes saludar a tu hermano. Dale un fuerte abrazo, decirle que tengas una increíble semana. Dios te ha renovado.